más experiencia que tú, someone worthy of great honor, alguien de gran honor, you had to give them a gift. le tenías que dar un regalo. Well, Brother Castellanos went to school way before I did. El hermano Castellanos fue a la escuela mucho antes que yo. He went to school in the 1970s, I went in the 1980s. Él fue a la escuela en los 70 y yo fui en los 80. So he is my older brother. Él es mi hermano mayor. This pen celebrates the school's 50th anniversary. Este lapicero es para celebrar los 50 años de la escuela. We save these anniversary pens for special people. Nosotros guardamos estos lapiceros para gente especial. So I give this to my older brother. Se lo voy a dar a mi hermano mayor. I talked to one of my teachers named Ed Wharton. Hablé con uno de mis maestros, Ed Wharton. He said I had better preach correctly or this brother will catch me. Él dijo, será mejor que prediques correctamente, si no este hermano te va a poner a línea. He said he was such a good student. Dijo que él es un buen estudiante. I bring you greetings from the Sunset International Bible Institute. Les traigo saludos del Instituto Sunset. Sunset is in Lubbock, Texas. Sunset está en Lubbock, Texas. The Sunset has schools all around the world. Pero Sunset tiene escuelas alrededor del mundo. Right now, there are more than 30,000 students studying with Sunset. En este momento hay más de 30,000 estudiantes alrededor del mundo estudiando con Sunset. It's amazing how great God is. Es grandioso lo que Dios hace. And how many people want to be preachers and ministers. Y cuántas personas quieren ser predicadores y ministros. Perhaps we should have a school here in El Salvador. Tal vez tengamos que tener una escuela aquí en El Salvador. Many of our graduates have been here and taught here and loved the people. Muchos de nuestros graduados están aquí y han enseñado y aman a la gente. I bring you greetings from missionaries named Rudy Ray and Larry White. Les traigo saludos del hermano Rudy Ray y Larry White. They said if we do start a school, they will be the first teachers. Dice que si comenzamos la escuela aquí, ellos serán los primeros maestros. But that's not true. Pero eso no es cierto. The first teachers will be right here. Su primer maestro estará acá. I'm the vice president. They're just people. Yo soy el vicepresidente. But we are very happy to be here. Estamos muy contentos de estar acá. Especially to speak on this subject. Especialmente para hablar de este tema. The Church of Jesus Christ needs good leaders more now than ever. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita líderes más que nunca. Not just elders and deacons, but leaders of all kinds. No solamente ancianos y diáconos, pero líderes de todo tipo. We need leaders in our family. Necesitamos líderes en nuestras familias. Leaders in our communities. Líderes en nuestras comunidades. But most especially leaders in our congregations. Pero más especial, líderes en nuestras congregaciones. But our leadership is not like the world's leadership. Pero nuestro liderazgo no es como el del mundo. We lead the way Jesus led. Nosotros lideramos del modo que Jesús lo hizo. We lead with the heart of a servant. Nosotros lo hacemos con el corazón de un siervo. That's something that worldly religions do not understand. Es algo que las religiones mundanas no entienden. They build giant governments. Ellos construyen gobiernos gigantes. But we are a kingdom of servants. Pero nosotros somos un reino de siervos. A kingdom of priests that take care of one another. Un reino de sacerdotes que se interesan unos por otros. A kingdom whose leaders are the greatest servants of all. Un reino de los líderes que tienen al mejor líder de todos. Our study together is going to center on a word in the Greek language. Nuestro estudio se va a centrar en una palabra del griego. The word is allelon. La palabra es alelon. Allelon means I do something for you and you in return do something for me. Alelon significa tú haces algo por mí y en regreso yo hago algo por ti. This word is used more than 400 times in the New Testament. Esta palabra se usa más de 400 veces en el Nuevo Testamento. It's used the most by Jesus and the Apostle Paul.
La usó más Jesús y el apóstol Pablo. When Jesus says for us to love one another, Cuando Jesús dice que debemos de amarnos unos a otros, he says, I am supposed to do everything I can to love you. Él dice que debemos de hacer todo lo que está en nuestra parte para amarte. And this creates a responsibility for you to love me back. Y eso crea una responsabilidad a ustedes para amarnos recíprocamente. The word leader is never mentioned in the New Testament. La palabra líder no se menciona en el Nuevo Testamento, But in a way, the word leader is on every page. pero de alguna manera está implicado en cada página. The word leader meant the first one to do the action. La palabra líder significa el primero en tomar acción. So those who are more mature, those who can lead, need to be the first ones to serve. Aquellos que son más maduros necesitan liderar, son los que tienen que tomar acción. And then all the Church of Christ will serve in response. Y de ahí toda la Iglesia de Cristo va a servir como respuesta. I have 2 grandsons back in Texas. Tengo 2 nietos en Texas. They serve us as grandparents, Ellos nos sirven como abuelos, but they learned it because we served them. pero ellos aprendieron porque nosotros les servimos a ellos. We took care of their needs, now they take care of ours. Nosotros nos encargamos de sus necesidades, ahora ellos se encargan de las nuestras. It's the way we raise our children. Es la forma que nosotros criamos a los hijos. Luis and Myra have spent a lot of time serving their children. Luis y Mayra han gastado mucho tiempo sirviendo a sus hijos, But as they grow older, they serve the family. pero cuando ellos crezcan van a servir a la familia. Ashley and Daniel become servants. Ashley y Daniel van a convertirse en siervos. And then someday they will be great parents. Y en algún día ellos van a ser excelentes padres. And Luis and Myra will be grandparents. Y Luis y Mayra serán abuelos. But if we do not serve one another, everything falls apart. Pero si no nos servimos unos a otros, todo se viene abajo. It's the same in the Lord's church. Es lo mismo en la iglesia. We serve one another. Servimos unos a otros. We teach those who are new to the faith to serve as well. Enseñamos a aquellos que son nuevos a la fe para que enseñen de igual manera. And that they become the leaders later and they serve others. Ellos se convierten en líderes y también ellos servirán a otros. And this process continues on and on. Y este proceso continúa y sigue y sigue. We're going to go through and look at a number of passages that use this Greek word. Vamos a ver un número de pasajes que usa esta palabra. I'm going to ask you to remember that they are commands from God. Voy a pedirles que recuerden que estos son mandamientos de Dios. They are not suggestions from God, but commands. No son sugerencias de Dios, son mandamientos. When God says we are to love one another, that is a command of God. Cuando Dios dice que debemos de amarnos unos a otros, ese es mandamiento de Dios. And the leaders are to begin doing that immediately, Y los líderes necesitan hacer eso inmediatamente so that all the Lord's church will know to serve this way. para que toda la iglesia del Señor aprenda a servir de esta manera. The command given most often is to love one another. El mandamiento que se menciona más seguido es amarnos unos a otros. The first time the word all alone is used, it's used by Jesus. La primera vez que aparece la palabra alelón la usa Jesús. He said that you are to wash one another's feet. Dice que debemos de lavarnos unos a otros los pies. Has anyone washed my feet today? ¿Alguien me ha lavado los pies este día? Oh, not in a literal sense, No en una forma literal, but they have in the way Jesus is discussing. pero de alguna manera sí en la forma que Jesús lo está mencionando. He's talking about serving one another with intense love. Está hablando de servirnos unos a otros con un amor intenso, Being willing to do the toughest jobs for one another. estar dispuestos a hacer los trabajos más duros unos por otros. Oh, there have been many here that have washed my feet. Oh, aquí hay muchos que han lavado mis pies. A dear sister in Christ gave me a tour of the facilities, Una hermana en Cristo me dio un tour en la localidad and my feet were washed. y mis pies fueron lavados. We need to constantly be doing that for one another. Necesitamos hacer eso constantemente unos por otros.
The most common command of Jesus was to love one another in the same way I have loved you. Uno de los mandamientos que Jesús nos ha dejado es que debemos de amarnos unos a otros de la forma que Él lo ha hecho. He tells us, you look at the way I love you and then you imitate that. Él dice, mira la forma en que te he amado y trata de imitarme. Jesus is the leader. He loves us first. Jesús es el líder. Él nos amó primero. We are the disciple. We respond and love Him in return. Nosotros somos los discípulos y en respuesta nosotros lo amamos. And we turn around and we love the others around us. Y luego miramos a nuestro alrededor y amamos a los que están a nuestro alrededor. Then we keep the commandment of God. Y así guardamos el mandamiento de Dios. But He didn't tell us to love as people in this world love. Pero Él no nos enseña a amar como la gente del mundo lo hace. He said, you love in the same way that you've seen me love. Él dice, tú lo tienes que hacer de la manera que me has visto hacerlo. We share the love of Christ. Nosotros compartimos el amor de Cristo. The Apostle Paul talks about this later. El apóstol Pablo habla acerca de esto más tarde. Romans chapter 13, verse number 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. He says to owe one another nothing except to love one another. Dice que no debemos de deber nada a nadie excepto el amarnos unos a otros. We owe one another love. Nosotros le debemos a otros amarles. If we borrowed money from someone, we would owe them money. Si le pedimos prestado dinero a alguien, le deberíamos dinero. Because Jesus loved us so much, we owe one another love. Así como Jesús nos amó tanto, nosotros le debemos a los demás amor. He says this is the most important of things. Esto dijo que era lo más importante de las cosas. The Apostle John says it differently. El apóstol Juan lo dice diferente. 1 John chapter 4, verse 11. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11. If God so loved us, we also ought to love one another. Perdón, es Primera de Juan 4:11. Dice que si Dios nos ha amado, nosotros debemos de amarnos de la misma manera unos a otros. How can we not love God's family? ¿Cómo nosotros no podremos amar a la familia de Dios? We say, well, they're not perfect. Bueno, ellos dicen, no son perfectos. Jesus would say, you also were not perfect. Jesús diría, ustedes también no son perfectos, But I loved you anyway. pero los amé de todas maneras. Love your family this way. Amen a su familia de esta manera. The other day, my two grandsons were arguing. El otro día mis dos nietos estaban discutiendo And I said, oh, no, you cannot do that. y yo les dije, no pueden hacer eso. You're brothers. Son hermanos. Brothers don't argue with each other. Los hermanos no deben de discutir entre ellos. When brothers argue, it grieves the father. Cuando los hermanos discuten, hacen que los padres se sientan tristes. I told them this is what God says in the Bible. Les dije, esto es lo que Dios dice en la Biblia. He doesn't want His children to fight. Él no quiere que sus hijos peleen. So they stopped fighting. Ellos pararon de pelear, They hugged one another. se abrazaron unos a otros, But sometimes little children fight. pero a veces los niños pequeños pelean. Certainly, we adults would never fight this way. Ciertamente, como adultos, nosotros nunca peleamos de esta manera. Oh, sometimes we're the worst. A veces somos los peores, But we need to remember our Father is watching. pero tenemos que recordar que nuestro Padre está mirando. And the only thing we can do for one another is love each other more. Y la única cosa que podemos hacer es amarnos unos a otros. 1 John chapter 4, verse number 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. He says, if we love one another, God lives in us, and His love is perfected in us. Dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor nos perfeccionará. You can tell who has God living in them. Usted puede decir quién tiene a Dios viviendo en él, It's because they love each other. porque se aman unos a otros. If someone does not love their brothers and sisters, you know God's not in them. Si ustedes ven a alguien que no ama a sus hermanos y hermanas, saben de que Dios no está en él. He says, this is how love is perfected in us. Dice que esa es la forma que el amor se ha perfeccionado en nosotros.
Love can be hard work. El amor puede ser un trabajo duro. We need to practice it over and over again so we get good at it. Necesitamos practicarlo una vez y otra para poder llegar a ser buenos en esto. Maybe that's why Paul said something interesting in 2 Thessalonians 1 verse 3. Quizás es por lo que el apóstol Pablo dice esto en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. He said that our love for one another must always be increasing. Dice que nuestro amor unos por otros siempre debe de estar en continuo crecimiento. I've been married to my wife for 32 years. He estado casado con mi esposa por 32 años. When we first met, I thought I loved her, Cuando nos conocimos al principio yo pensé que la amaba, but I didn't even know what love really was. pero ni siquiera sabía lo que realmente era el amor. When we married, I thought I could never love her more. Cuando me casé pensé que nunca la podía amar más, But my love was still the love of a child. pero mi amor era como el amor de un niño. Every day I love her more. Cada día la amo más. I'm more amazed by her and her love for me. Estoy maravillado del amor por ella y el amor que ella tiene conmigo. Some of you may have been married more than 32 years. Algunos de ustedes han de estar casados por más de 32 años. You've learned more about love than I have. Han aprendido más del amor que lo que yo he aprendido. But the important thing about love is that it grows every day. Lo importante acerca del amor es que crece cada día. We think we love each other when we're first Christians. Pensamos que nos amamos unos a otros cuando empezamos como cristianos, But after a lifetime in the Lord's church, we experience greater love. pero por un periodo largo dentro de la iglesia del Señor, entonces nosotros experimentamos un amor más grande. Let's think about Romans chapter 12, verse number 10. Hay que pensar en Romanos capítulo 12, versículo 10. It says to love one another with brotherly affection. Dice que debemos de amarnos unos a otros con un amor hermanable. Brotherly affection is a different word for love in the Greek language. Amor hermanable es una diferente palabra en el griego. It is the love that a brother has for a brother, or a brother has for a sister growing up. Es el amor que un hermano tiene por otro o que un hermano tiene por una hermana cuando van creciendo. I love my sister. Amo a mi hermana. We grew up playing with one another. Crecimos jugando. Today we still do. Hasta este día lo hacemos. That's what it's talking about, is a love that acts like children in a family. Es de lo que está hablando. Es un amor que hace que nos comportemos como niños en la familia. A love that enjoys one another. El amor que hace que nos disfrutemos unos a otros. We think sometimes we can say we love someone but not like them and not smile at them. A veces nosotros pensamos que amamos a alguien, pero no les reímos, no les hacemos una buena cara. But love affects all parts of our lives. Pero el amor afecta a cada parte de nuestra vida. It causes us to enjoy one another. Causa que nos disfrutemos unos a otros. Let's look at 1 Peter chapter 4 verse 8. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8. It says, above all, love one another earnestly, since love covers over a multitude of sins. Dice, sobre todo ámense unos a otros intensamente, porque el amor cubre multitud de pecados. I'm going to tell you something shocking. Voy a decirles algo que les va a causar conmoción. I'm not perfect. No soy perfecto. Are you surprised? ¿Están sorprendidos? No. No. Also, my wife is not perfect. También mi esposa no es perfecta. My children are not perfect. Mis hijos no son perfectos. Well, my grandchildren are pretty much perfect. Y bueno, mis hijos están un poquito más perfectos. Yeah, I would call them perfect because I'm a grandfather. Les llamo perfectos porque soy un abuelo. But I have never been a perfect grandfather, father, or husband. Pero nunca he sido un abuelo perfecto, un esposo o un padre perfecto. The truth is, none of us in this world are perfect. La verdad es que nadie en este mundo es perfecto. It's our love that enables us to care for one another despite our imperfections. Es el amor el que nos hace que nosotros hagamos a un lado nuestras imperfecciones y nos amemos. My wife does some things and it's not in the way I like.
Mi esposa hace cosas que no son de la forma que a mí me gusta, but I love her. pero la amo And I put her above what I like. y la pongo más arriba de las cosas que a mí me gustan. And it makes us possible to live together. Y hace posible que podamos vivir juntos. In the Lord's church, we have no perfect people. En la iglesia del Señor no tenemos gente perfecta. Thankfully, by the blood of Christ, we are being made perfect. Gracias a Dios por la sangre de Cristo hemos sido perfectos. But we continue to make mistakes. Pero continuamos haciendo errores. And we have to love one another even through those mistakes. Y tenemos que aprender a amarnos unos a otros, aún con errores. It takes a lot of love to live with other people. Toma mucho amor el poder vivir con una persona. All those verses talked about how we love one another. Todos esos versículos hablan de cómo debemos de amarnos unos a otros. But there are other things that is talked about in the text besides love. Pero hay otras cosas que habla el texto aparte del amor. Love is number one. El amor es lo primero. But number two is very interesting. Lo segundo es también interesante. The second most common usage of the word goes along with how we greet one another. La segunda se refiere a cómo nosotros nos saludamos unos a otros. It's interesting, isn't it? Es interesante, ¿no? It was very important to Jesus that we love one another, Es muy importante para Jesús que nos amemos unos a otros, but it was also very important that we learn to greet one another, pero es también importante que aprendamos a saludarnos unos a otros, that we welcome one another, que nos demos las bienvenidas unos a otros, that we are happy to see one another. que estamos contentos de vernos unos a otros. We're not supposed to do it just as the world does it. No debemos de hacerlo como el mundo lo hace, We are supposed to do it with all the love of Christ. tenemos que hacerlo con todo el amor de Cristo. And this is part of our culture. Esta es parte de nuestra cultura. We greet one another as we see each other on the street. Nos saludamos mientras vemos a alguien en la calle. I was greeted by many Christians as I came into the room, Fui saludado por muchos cristianos mientras entré a este auditorio, but we are not asked to do it as the world does it. pero se nos pide que lo hagamos como el mundo lo hace. The world are strangers with each other. El mundo es extraño unos con otros. We are the children of God. We're family. Nosotros somos los hijos de Dios, somos familia. So we greet one another even more. Por eso nos saludamos unos a otros, aún más. Romans chapter 16, verse number 16, Romanos capítulo 16, versículo 16. is very popular with us Es muy popular entre nosotros. because it's where it mentions that the churches of Christ greet you. Es porque dice de la forma en que las iglesias de Cristo deben de saludarse. But it says that we must greet one another with a holy kiss. Dice que debemos de saludarnos unos a otros con un beso santo. Not only have my feet not been washed, but I haven't been kissed all morning. No solamente mis pies han sido lavados, pero he sido besado toda esta mañana. It doesn't just say that one time, it says that 4 different times in the New Testament. No solamente lo menciona una vez, sino que 4 veces en el Nuevo Testamento. 1 Corinthians chapter 16, verse 20. 1 Corintios 16, versículo 20. Greet one another with a holy kiss. Saludados unos a otros con beso santo. 2 Corinthians chapter 13, verse 12. 2 Corintios capítulo 13, versículo 12. Greet one another with a holy kiss. Saludados unos a otros con beso santo. 1 Peter chapter 5, verse 14. 1 de Pedro 5:14. Greet one another with the kiss of love. Saludados unos a otros con beso de amor. And I haven't been kissed one time. No he sido besado una vez. It's hard to believe, isn't it, Ashley? Es difícil de entenderlo en acción. ¿Ah? We've been commanded 4 times in Scripture to kiss one another, and yet we're not doing it. Hemos sido encomendados por la Escritura para saludarnos unos a otros y nosotros no lo hacemos. Well, in our culture, that's not the way we really greet one another. Bueno, en nuestra cultura no es realmente como nosotros nos saludamos. We shake hands, Nosotros apretamos manos, we put our arms on each other. nos abrazamos.
the key is it's not talking about the literal kiss. La clave no está hablando de un beso literal, But it means to greet one another intimately. pero habla de que debemos de saludarnos unos a otros íntimamente. During the time of Christ, when you saw someone in your family, you kissed them. Durante el tiempo de Jesús, cuando mirabas a alguien en tu familia, lo besabas. In the church in Russia and Ukraine, everybody kisses everybody. En la iglesia en Rusia y Ucrania, todos besan a todos. The women always kiss you on both cheeks. Las mujeres usualmente lo besan a uno en los dos mejillas. The man kisses you on one cheek and then grabs you and squeezes you as hard as he can. Los hombres te besan en una mejilla y te agarran y te apretan. All of that scared my sons to death. Todo eso asustaba a mis hijos hasta la muerte. They would say, no, 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 we do not do that. Y ellos decían, no, no, no hacemos esto. I said, no, in this culture, that's what you do. Y yo les dije, no, en esa cultura eso es lo que tienes que hacer. Every now and then I'll be traveling somewhere else and I will lean over and kiss someone on the cheek. De vez en cuando tengo que viajar a esos lugares y tengo que besar a alguien en la mejilla. Everyone looks at me and says, what's wrong with him? Todos me miran y dicen, ¿qué está pasando con este hombre? Well, I've just lived in other cultures. Bueno, solo vivo en otras culturas. But when I go home to see my mother, Pero cuando voy a casa a ver a mi madre, I kiss her. la beso. When I see my grandchildren in the morning, Cuando veo a mis nietos en la mañana, I kiss them. los beso. When I see my wife all through the day, Cuando veo a mi esposa a través del día, I kiss her over and over and over. la beso una vez y otra y otra. What we're supposed to learn from this is we're to greet one another like family members. Pero lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que aprender a saludarnos como familia. It's supposed to be more than we greet people in the world. Tiene que ser más como la gente saluda en el mundo. I had a close friend who was from Mexico. Tengo un amigo que es muy cercano, que es de México. He said, in the world we say buenos dias, we say hola. Nosotros en el mundo decimos buenos días, hola. But when we see one another, it's different. Pero cuando nos vemos unos a otros es diferente. It's not just simple words. No es palabras simples. We really want people to have a great day. Queremos que la gente de veras tenga un gran día. We really want them to know that we care. Queremos que sepan que nos interesan. And over again in the New Testament it says, part of being a good leader is greeting each other. Y una vez y otra en el Nuevo Testamento, parte de ser un gran líder es aprender a saludarnos. Part of being a good church member is to greet one another. Parte de ser buenos miembros es saludarnos unos a otros. We ought to see this in our leaders. Necesitamos ver esto en nuestros líderes. Romans 15 verse 7 Romanos 15, versículo 7. says that we must welcome one another in the same way that Christ welcomes us. Dice que debemos de darnos o recibirnos unos a otros en la forma que Cristo lo ha hecho. We just have to welcome one another as Christ would welcome us. Tenemos que recibirnos a unos a otros así como Cristo lo hizo. Do you think Christ would look at someone he saved ¿Ustedes creen que Jesús miraría a alguien que Él ha salvado and look at them and go, hola? y lo mirara y le dijera, hola? I think there'd be much more than that. Creo que sería algo más que eso. The one that died for our sins loves us so much Aquel que murió por nuestros pecados nos ama demasiado, that I don't think one word would ever be enough. pero no creo que una palabra sea suficiente. He would show his love for us. Él mostraría su amor por nosotros. But more than just saying hello to one another, it's a way of living with one another. Pero más que decir hola unos a otros, es la forma en la que vivimos. There's a word in the New Testament that's translated exhort or exhorting. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se traduce exhortar. It literally means to lift people up by the way you talk to them. Literalmente significa exaltar a la gente en la forma en que hablas. Hebrews chapter 3 verse 13 Hebreos capítulo 3, versículo 13. says we are to exhort one another every day. Dice que debemos de exhortarnos unos a otros cada día. Every day when I speak to you, I ought to be lifting you up. Cada día cuando yo hablo
acerca de ustedes, debo de exaltarlos. This world beats us down. Este mundo hace que nos desprecien. It's hard. Es difícil. And even those of the Lord's church, we experience many hard things. Y aún en la iglesia del Señor a veces experimentamos cosas duras. It is the job of the Christian family to lift one another up and bring joy again. Es el trabajo de la iglesia en exaltarnos unos a otros y traer gozo. This is what encourages us to live for Christ. Esto es lo que nos anima a vivir por Cristo. Hebrews chapter 10, verse 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Says, consider how to stir one another up to love and good works. Constíense unos a otros al amor y a las buenas obras. Everything that we say and do for one another ought to encourage us to do more good things. Todo lo que nosotros decimos o hacemos debe de ser un aliento para las personas a hacer cosas buenas. We need to greet one another in such a way that we love each other more. Debemos de saludarnos unos a otros para que podamos amarnos más. We need to greet one another in such a way that we do better work. Debemos de saludarnos unos a otros en formas de que hagamos mejores obras. One of my favorite verses is Romans chapter 12, verse 10. Uno de mis versos favoritos es Romanos capítulo 10. It says that we are to compete with one another or outdo one another in showing honor. Dice que debemos de competir unos a otros y debemos de mostrarnos un honor unos con otros. Do you like football? ¿Les gusta el fútbol? It's good competition. Es buena competencia. One team tries to win over the other team. Un equipo trata de ganar al otro. You and I are in a competition. Ustedes y yo estamos en una competición. I want to show that I can honor you more than you can honor me. Necesito mostrarles que los honro más de la forma que ustedes me honran a mí. I can make you feel better about yourself than you can make me feel. Puedo hacerlos que se sientan mejor de lo que pueden hacerme sentir mejor. Every day I wake up and look at my wife and say, I'm going to honor you more today than you will ever honor me. Cada día veo a mi esposa y me propongo en honrarla a ella de la forma en que se sienta que ella es honrada más que yo. But there's a problem. Pero hay un problema. My wife is trying to honor me more than I can ever honor her. Mi esposa está tratando de honrarme a mí más que lo que yo la honro a ella. We spend the whole day trying to win. Gastamos todo el día de tratar de ganar. Who can make the other one the most happy? ¿Quién puede hacer el otro más feliz? In the Lord's church, this is our competition. En la iglesia del Señor está nuestra competición. I'm going to make Luis happier than he can make me. Voy a hacer a Luis feliz más de lo que él me puede hacer. I'm going to do more for this brother than he can do for me. Voy a hacer más por este hermano de lo que él puede hacer por mí. I've got to tell you, it's very hard. Tengo que decirles, es muy duro. Brother Luis is a very wonderful person, El hermano Luis es una persona excelente, but I'm going to win. pero voy a ganar. And that's the way we have to be with one another. Y es la forma en que debemos de ser unos con otros. Just think if this is what we did every day. Piensen, esto es lo que haríamos cada día. I'm going to bless you more than you can bless me. Voy a bendecirlos más de lo que ustedes me bendicen a mí. And then you look back at me and say, oh, no, I'm going to bless you more. Y ustedes me ven, no, yo te voy a bendecir más. And all day long we were trying to see who could bless the other one more. Y todo el día vamos a tratar de ver quién bendice al otro más. It would be a very different world. Sería un mundo muy diferente. And this is important to Jesus. Y eso es importante para Jesús. It's important to God. Es importante para Dios. Third, we are told over and over again that we must encourage one another. Tercero, se nos dice una y otra vez que debemos de animarnos unos a otros. Encouragement is an interesting word. El animarse es una palabra interesante. In the Greek, the word encourage means to put blocks on top of one another. En el griego, animarse significa poner bloques encima unos de otros. When you were children, did you play blocks? Did you try to make buildings and towers? Cuando ustedes eran niños, trataban de jugar con estos bloquecitos para hacer torres. This is something done all around the world. Esto es algo que se hace alrededor del mundo.
We try to build things that can stand up. Tratamos de construir cosas que permanezcan firmes. We try to build things that will stand strong. Tratamos de construir cosas que permanezcan fuertes. To encourage you means I'm trying to build you up to be stronger. Animarte significa que debo de edificarte para que seas más fuerte. Paul in 1 Thessalonians chapter 5, verse number 11. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, says that we must encourage one another and build one another up. dice que debemos de animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. In the Greek, he says the same thing twice. En el griego dice la misma cosa dos veces. He says, I want you to work at building one another up and build one another up even more. Dice en el griego que debes de edificarte y edificarte más. This world knocks over our blocks. Este mundo tumba todos nuestros bloques, They make us sad. nos hacen tristes, They make us weak. nos hacen débiles, They make us hurt. nos hacen que estemos lastimados. But when we're with our fellow Christians, we are built back up. We can become strong again. Pero cuando nos juntamos con nuestros hermanos cristianos, nos edificamos unos a otros y nos fortalecemos. Doing this is so important to Christ. Hacer esto es tan importante para Cristo. Listen to what Paul says in Galatians chapter 6, verse number 2. Escuchen lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2. He said, bear one another's burdens, and by doing this you fulfill the law of Christ. Dice, lleven unos a otros sus cargas y al hacerlo cumplen la ley de Dios. In the book of Galatians, Paul says that loving one another fulfills the law of Christ. En el libro de Gálatas dice que amarnos unos a otros completa la voluntad de Dios. But how do we love one another this way? Pero ¿cómo nos amamos? ¿De qué forma? We bear each other's burdens and make each other stronger. Llevamos las cargas y hacemos que sean más fuertes. In Colossians 3:13, En Colosenses 3:13 it says, bearing with one another, and if one has a complaint, forgiving each other. dice que soportémonos unos a otros y si alguien tiene una queja, que se perdone. We are to bear with one another's problems. Debemos de llevarnos los problemas unos a otros. We are to be faithful with each other despite the problems we have. Debemos de ser fieles unos con otros sin pensar en los problemas o diferencias que tengamos. And if someone does something that upsets us, we should forgive them. Y si alguien hace algo que nos molesta, debemos de perdonar. Because the most important thing is to build them up. Porque lo más importante es edificarnos unos a otros. We'll talk more about forgiveness in a few moments. Vamos a hablar más acerca del perdón en unos momentos. But we are to be building each other up and making each other stronger. Pero debemos de edificarnos unos a otros y fortalecernos. I pray that's what we're doing. Yo oro que eso es lo que estamos haciendo. Because it's what perfects us and makes us strong. Porque eso es lo que nos hace más perfectos y fuertes. We also are supposed to have humility with one another. También se supone que debemos de tener humildad unos con otros. In Philippians chapter 2, Paul tries to teach us how to be like Jesus. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo nos enseña a cómo ser semejantes a Jesús. It says, in humility, count one another as being more important than yourself. Dice que en humildad, dice que debemos de tomarnos en cuenta unos a otros, es más importante. My mother used to sing a song to me every morning. Mi madre cantaba un canto a mí cada mañana. This song was meant to teach you a very simple lesson. El canto tenía como propósito enseñarnos una lección. Put Jesus first. Poner a Jesús primero. Put yourself last. Pónganse ustedes al último. And put other people before yourself. Y pongan a otras personas antes que ustedes. Every morning my mother would say, Chris, remember, everyone around you is more important than you. Cada mañana mi madre diría, Cris, recuerda,
Otras personas son más importantes que ti. You should serve them. Debes de servirlos. If they are in the church of Jesus Christ, you'll make them stronger. Si están en la iglesia de Jesús, los vas a fortalecer. If they are not in the Lord's church, you may have the chance to bring them to Christ. Si no están en la iglesia del Señor, tienes la oportunidad de traerlos a Cristo. So you should serve them all. Tienes que servirlos a todos. I began preaching when I was 14. Comencé a predicar cuando tenía 14. That was a long time ago. Eso es mucho tiempo atrás. 38 years ago. 38 años atrás. But that wasn't the first time I began reaching out trying to save others. Pero no fue la primera vez que yo traté de alcanzar a alguien. I baptized the first person when I was 9 years old. Bauticé a la primera persona cuando tenía 9 años de edad. There was a child at our school that was not treated very well. Había un niño en mi escuela que no lo trataba muy bien. He was older than me, Era mayor que yo and everyone treated him bad. y todos lo trataban mal. But my mother told me to serve them all. Pero mi madre me enseñó servirlos a todos. His family was not able to afford food for lunch, Su familia no podía pagar el almuerzo del lonche de él. so every day I would give him half of mine. Cada día yo le daba la mitad del mío. One day he asked why I do this. Un día él preguntó, ¿por qué tú haces esto? I said, well, my mother tells me to, Bueno, mi madre me dice que lo haga, because God tells her I should. porque Dios dice que debo de compartir. And we talked about God and what he wanted. Cuando hablamos acerca de Dios, acerca de lo que Él quiere, I got the chance to go speak to his family. tuve la oportunidad de hablar con la familia de él. They were all baptized into Christ the next week. Todos fueron bautizados la siguiente semana. I didn't know a lot of Bible at the time. I was still very young. No conocía nada de Biblia en aquel entonces, era muy joven, But I did know how to serve others. pero sí sabía cómo servir a otros. I did know how to humble myself and put others first. Sí sabía cómo humillarme a mí mismo y poner a otros primero. And that's what God needed to change their hearts. Y eso es lo que Dios necesita cambiar en nuestros corazones. It's powerful in this world when someone is not thinking of themselves. Es poderoso cuando en este mundo alguien no está pensando en sí mismo, When they dedicate themselves to thinking of other people. cuando se dedican a otras personas. My family did not always live in the United States. Mi familia no siempre vivió en los Estados Unidos. My family is from Ireland. Toda mi familia es de Irlanda. We're from far away in Europe. Somos de muy lejos en Europa. My family was devout Catholics. Mi familia eran católicos devotos. My family went to Mass 3 times every week. Mi familia iba a misa 3 veces a la semana. My great-grandmother especially was a very strong woman religiously. Mi bisabuela era una mujer muy fuerte religiosamente hablando. She thought they had done everything right. Ella pensó que todo lo había hecho bien. They had all their children baptized as babies. Tenía a todos sus hijos bautizados cuando eran bebés. They gave the priest money to take care of sins. Le daba al sacerdote dinero para que se encargara de los pecados. They went in debt giving the church money. Ellos cayeron en deudas con tal de darle dinero a la iglesia To get our dead family members up to paradise. para poderles llevar a la familia al paraíso. And they were very happy. Y ellos estaban muy felices. And then they met someone very special. Y de ahí conocieron a alguien muy especial. He didn't look very special. No parecía muy especial. He actually looked like someone very poor. En realidad se miraba como una persona bien pobre. His shoes had holes in them. En sus zapatos habían hoyos. He obviously wore the same shirt many days. Usaba la misma camisa todos los días. But he helped my family. Pero ayudó a mi familia. My family raised pigs to eat. Mi familia criaba cerdos para vivir. They would put the pigs in a cart. Ponían a los cerdos en un carruaje. And then
my grandfather and my great uncle would pick up the front of the cart and pull the pigs to market. Y mi abuelo levantaba el carruaje y los llevaba para venderlos. They always wanted a donkey or a horse, but they didn't have one. Siempre querían un burro o un caballo, pero nunca pudieron comprarlo. So my grandfather used his sons. Mi abuelo usaba a sus hijos. One day they were going to market with 3 pigs, Un día que iban al mercado con cerdos and the axle on the cart broke. y las flechas se quebraron. My grandfather and his brother were not strong enough to lift the cart up. Mi abuelo y su hermano no estaban tan fuertes para levantar el carro. It had about 500 pounds of pigs in it. Tenía alrededor de 500 libras en cerdos. They were teenage boys. Eran jóvenes. They were supposed to lift it up, and then my great-grandfather would fix the axle. Se suponía que ellos tenían que levantarlo y mi abuelo tenía que componer las flechas. You couldn't let the pigs out of the cart because they'd run away. No podían sacar a los cerdos porque entonces se iban a ir lejos. So they tried their hardest to lift it up. Trataron lo más que podían de levantar.